A ver, esta no es simplemente la historia de una familia con muchísimo dinero, no. Esta es la historia de cómo se creó el sistema bancario internacional que básicamente le dio al capitalismo el impulso para conquistar el mundo. Vamos a descubrir cómo el capital de una sola dinastía no solo financió guerras y reinos, sino que además se convirtió en ese combustible invisible detrás del ascenso de una nueva superpotencia, los Estados Unidos. ¿Cómo es posible que una sola familia, que empezó con orígenes muy humildes en el gueto de Frankfurt, llegara a tener el poder de financiar imperios enteros y, de hecho, darle forma al destino de las naciones? Bueno, para entenderlo, tenemos que ir al principio de todo. Ok, nuestro primer acto se centra en el fundador Mayer Amschel Rothschild y en su estrategia, que fue de verdad revolucionaria. Y la clave no era solo el dinero, era la información. Aquí se puede ver la genialidad estratégica en su máxima expresión. En lugar de centralizar todo su poder, Mayer Amschel hizo lo contrario, lo distribuyó. Envió a cada uno de sus 5 hijos a una capital financiera clave de Europa. Nathan a Londres, James a París, Salomon a Viena, Karl a Nápoles y Amschel, el mayor, se quedó en Frankfurt. Juntos crearon una red continental, una especie de sistema nervioso financiero que ningún gobierno de la época podía siquiera soñar con igualar. Y esta era su arma secreta. Su verdadera ventaja no era solo el capital, sino la velocidad con la que obtenían la información. Usaban agentes secretos, palomas mensajeras, lo que fuera necesario para saber el resultado de una batalla o los movimientos del mercado antes que nadie. Pensemos en esto como el high frequency trading del siglo XIX. Una regla de oro. El que tiene la información primero, gana, siempre. Y esto nos lleva al segundo acto, al momento que de verdad cimentó su leyenda, la jugada maestra de Waterloo. Este fue el evento que los catapultó de ser simplemente ricos a convertirse en una fuerza capaz de moldear el destino de las naciones. Lo que es realmente increíble de esta cronología es la diferencia de tiempo. El 18 de junio, Napoleón es derrotado. Pero, gracias a su red, Nathan Rothschild en Londres se enteró al día siguiente, el 19, un día entero antes de que llegara el mensajero oficial del gobierno, 24 horas. En el mundo de las finanzas, eso es literalmente una eternidad. Y aquí es donde la historia da un giro espectacular. En lugar de celebrar la victoria británica, Nathan se presenta en la Bolsa de Londres y, a la vista de todos, empieza a vender bonos del gobierno británico. Hay que imaginar la escena. El banquero más influyente de Europa, el que tiene la mejor información, parece estar apostando en contra de su propio país. El mercado, por supuesto, entró en pánico total. La lógica era simple y directa. Si Rothschild vende, es porque sabe algo. Sabe que Napoleón ganó. Entonces, todos los demás inversores, temiendo lo peor, lo siguieron y empezaron a vender sus bonos desesperadamente. El valor de la deuda británica se desplomó, cayó casi a cero. Y entonces, justo ahí, vino la jugada maestra. Mientras todo el mundo vendía en pánico, los agentes secretos de Nathan estaban comprando discretamente todos esos bonos a precios de regalo. En un solo movimiento, la fortuna de la familia se multiplicó de una forma inimaginable. Pero, más importante aún, se convirtieron en el principal acreedor del gobierno británico, lo que les dio una influencia sin precedentes sobre la economía más poderosa del planeta. Pero claro, esa fortuna inmensa no se iba a quedar solo en Europa. Ahora pasamos a nuestro tercer acto para ver cómo este capital cruzó el Atlántico y se convirtió en el motor, casi invisible, detrás del gran ascenso de los Estados Unidos. Es que su alcance fue de verdad global. El capital Rothschild no solo llegó a América, sino que fue fundamental para financiar el primer y el segundo banco de los Estados Unidos, sentando las bases de todo el sistema financiero norteamericano. Y no solo eso, también impulsaron la explosión de la industria ferroviaria que conectó al país de costa a costa. Incluso actuaron como mentores y financistas de futuros gigantes como el banquero JP Morgan. O sea, extendieron su influencia a través de nuevas generaciones. Y así llegamos al acto final, donde exploramos la evolución de la familia. Pasaron de ser una figura pública de una opulencia visible a convertirse en una especie de mano invisible, operando desde las sombras del sistema financiero global que ellos mismos ayudaron a construir. Ahora uno podría pensar que todo es dinero, pero no.
Su verdadero poder, el que perdura, se basa en una filosofía muy estricta. Un código de conducta que se resume en el lema de la familia, 3 palabras en latín que son, en esencia, el secreto de su longevidad: concordia, integritas, industria. A ver, desglosemos esto, porque aquí está la clave de todo. Primero, concordia, que significa armonía. La red de los 5 hermanos que vimos antes solo podía funcionar si se mantenían unidos. Después, integritas, integridad. En el mundo de las altas finanzas, la reputación lo es todo. Su palabra era su contrato. Y finalmente, industria, una ética de trabajo implacable. No era suficiente con ser rico, había que trabajar sin descanso para mantener y hacer crecer esa riqueza. Y al final, toda esta historia nos deja con una pregunta flotando en el aire. La historia de esta dinastía nos obliga a cuestionarnos, ¿qué parte de nuestro mundo moderno, desde los bancos centrales hasta las grandes corporaciones, fue en realidad construida por manos que no podemos ver? La respuesta quizás sigue oculta a plena vista.